Hola, bienvenidos a LenguaVid. Nuestro tema en este momento es questions, preguntas. Vamos a hablar todo acerca de las preguntas. Pero, antes de que iniciemos, quiero que tengamos algo muy claro. Cuando hablamos de preguntas, siempre vamos a pensar en dos tipos de preguntas. Tenemos preguntas cerradas, closed questions, y preguntas abiertas, open questions. ¿Qué son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son preguntas que solamente como respuesta requieren de un sí o un no. Si alguien le pregunta a usted, ¿usted trabaja? Sí. Las preguntas abiertas son preguntas cuya información o respuesta es mucho más amplia. Cuando usamos palabras interrogativas es porque queremos extraer más información. Si yo le pregunto, ¿usted trabaja? Y me dice, sí. Entonces, mi pregunta abierta sería, ¿dónde trabaja? Miren que una pregunta abierta yo no puedo decir sí. ¿Dónde trabaja? Yo no le puedo decir sí. Tengo que decirle, yo trabajo en LenguaVid. Bueno, recuerdan que vimos un cuadro donde hablábamos acerca de todos los grupos de verbos. Este cuadro. En ese cuadro están presentes los verbos auxiliares. Estamos hablando directamente del verbo to be, do y have. Cuando nos formulamos preguntas cerradas, es decir, ya saben, las respuestas son simples sí o un no, siempre vamos a utilizar uno de estos tres verbos. Y vamos a usar los verbos tanto para preguntar como para contestar. En el caso de to be, si usted le pregunta a alguien, ¿Are you American? ¿Usted es americano? Entonces usted le va a responder, Yes, I am, utilizando el mismo verbo. Si le preguntan, ¿Do you work? ¿Usted trabaja? Usted va a responder utilizando el mismo verbo, Yes, I do. Eso es lo que nosotros llamamos una elipsis o una sustitución. El verbo allí está reemplazando a toda la respuesta. Si no tuviéramos esa opción, imagínense que tendríamos que contestar todas las preguntas con la misma información, agregando el sí. ¿Usted trabaja en LenguaVid? Sí, yo trabajo en LenguaVid. Esa es la importancia del sí o el no. Son elipsis, sustituyen toda la pregunta. Lo mismo sucede entonces con el do, con el am, con el have. Si yo le pregunto, por ejemplo, Have you been to United States? ¿Has estado o ha ido alguna vez a Estados Unidos? Have you been to United States? ¿Ha estado en Estados Unidos? ¿Ha ido a Estados Unidos? La respuesta sería usando el mismo verbo. Yes, I have. O no, I haven't. Entonces es así de sencillo. Utilizamos estos tres verbos para formular las preguntas cerradas y contestamos con esos mismos verbos preguntas cerradas que nos hagan. Bueno, he preparado este cuadro para que nos quede más claro entonces cómo utilizamos estos verbos auxiliares do, have y to be para respuestas en preguntas cerradas. Todo lo que son singulares está aquí en estos 6 cuadros. Vamos a mirar el sujeto y la respuesta del sujeto en primera persona, en yo. Con el do sería I do. Con have sería I have. Y con to be, I am. Obviamente, normalmente diríamos yes. Yes, I do. Yes, I have. Yes, I am. Obviamente respondiendo a una pregunta hecha con cualquiera de esos tres verbos. Recuerden que son preguntas cerradas. Usted me pregunta a mí, ¿do you work? Yo le digo, yes, I do. Si usted me pregunta a mí, have you been to the United States? Yo le digo, yes, I have. Y si usted me pregunta, por ejemplo, are you a teacher? Yo le digo, yes, I am. Lo mismo pasa entonces con los demás sujetos. Vamos a mirar entonces las terceras personas. He, she, it. Terceras personas. Siguen siendo singular. Siguen siendo singular. Entonces las mismas preguntas, las mismas respuestas. Yes, he does, or yes, she does, or yes, it does.
or yes, he has, she has, it has, or yes, he is, she is, or it is. Yes, it is. Usted me dice a mí, is this an antenna? Y yo le digo, yes, it is. Is that an antenna? Yes, it is. All right. Y para los plurales, entonces, aquí tenemos a you, we, and they. Recuerden que el pronombre you es singular y es plural, es dual. Siempre lo vamos a tratar como si fuera un plural. Y las respuestas con ellos serían, entonces, yes, you do, or yes, we do, yes, they do. A una respuesta, a una pregunta que nos hagan cerrada con do. Con have sería lo mismo, yes, you have, yes, we have, yes, they have. Y una pregunta de 0 a estar, entonces sería yes, you are, yes, we are, o yes, they are. Eso sí es sencillo. Ok, entonces ahora vamos a hablar de las preguntas abiertas, las WH questions. Por favor, observen bien las gráficas, los ejemplos que les voy a poner a continuación. Bueno, las preguntas abiertas dejan espacio para una descripción o una opinión y son más útiles en la obtención de información. A menudo las llamamos WH. Son 8 preguntas WH. Vamos a mirar cuáles son. Es común, la más usada es what, qué, cuándo, when, dónde, where, cuál, which, quién, who, quién de nuevo, whom, de quién, whose, y por qué, why. A esta lista le podemos añadir la palabrita how, el cómo. A medida que todas estas palabras son utilizadas para obtener determinados tipos de información. Vamos a mirar cada una entonces. ¿Para qué utilizamos what? Esta palabra se utiliza cuando se está pidiendo información sobre algo. Es el qué. When lo utilizamos para preguntar por el momento en que algo ha sucedido o sucederá. El where se utiliza para hacer preguntas sobre un lugar o una posición, el dónde. Which se utiliza cuando se está pidiendo información sobre uno de un número limitado de cosas, de pocas cosas. Which es el cual, pero cuando estamos eligiendo entre 2 o 3 o pocos objetos. El who o el whom se utilizan cuando se pregunta sobre la identidad de alguien. Whose lo utilizamos para preguntar acerca de la posesión de algo. ¿Quién, de quién es tal cosa? ¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? El why se utiliza para preguntar por una razón o un motivo, el porqué de las cosas. Y el how, que quizás sea el más amplio, se utiliza para preguntar acerca de la forma en que se hace algo. Bueno, entonces, miremos este cuadro, y están todos incluidos. Dice, what is your name? La respuesta, my name is George. When is the party? The party is on Tuesday. Where are you from? I'm from Colombia. Which is your car? The red car is mine. Who are you? I'm Gilbert. Whose is this apartment? It's mine. Why is Carlos here? Oh, because I invited him. How are you? I'm fine, thanks. Observe que what, which y whose pueden ser usados con o sin un sustantivo como palabras interrogativas. Vamos a darles un ejemplo. What time is it? What is the time? Which car is yours? Which is your car? Whose apartment is this? Whose is this apartment? Whom solo puede ser usado para obtener información acerca del objeto de la oración. Aunque a veces usar whom sería gramaticalmente correcto, normalmente usamos who porque no suena tan formal. Demos un ejemplo. Whom did you see? ¿A quién viste? Normalmente en inglés contemporáneo se expresa
Who did you see? Who did you see? Ahora, who, what, which y whose pueden ser usados para obtener información acerca del sujeto o el objeto de una oración. Ejemplo, si tenemos esta respuesta, I ate the banana, me comí el banano, la pregunta de objeto sería, what did you eat? ¿Qué comiste? Y la pregunta de sujeto sería, who ate the banana? ¿Quién se comió el banano? Bueno, vamos a ahondar más en este tema de las preguntas de objeto, object questions. Preguntas de objeto inquieren acerca del objeto de la oración, como su nombre lo indica. El orden de palabras en la pregunta se debe cambiar y la pregunta en sí requiere del uso del verbo auxiliar to do. Miremos estos ejemplos. I caught the train to London. Lo agarré, yo cogí el tren a Londres. Which train did you catch? ¿Cuál tren agarraste o cogiste? Miremos este otro ejemplo. Si tengo esta respuesta, I saw a film yesterday. Vi una película ayer. ¿Cómo piensa usted que sería entonces la pregunta? Si contestó, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Entonces, está muy acertado. What did you do today? Which film did you like best? Who did I call? Son preguntas que tienen este mismo tipo de situación. La información que están requiriendo es acerca de un objeto. Mire que nos estamos preguntando por un sujeto. Vamos a hablar ahora de las preguntas de sujeto. Subject question. Estas son preguntas que hacemos para saber o inquirir, obviamente, acerca de un sujeto, del sujeto de la oración. Y para ello utilizamos palabras como when, what, which, who y whose, que normalmente hacen referencia a un sujeto. La palabra obviamente va antes del verbo y no necesitamos usar un verbo auxiliar. Miremos los ejemplos. Tengo esta respuesta. The train to London was late. El tren a Londres se retrasó. Entonces la pregunta obvia ahí sería, ¿cuál tren se retrasó? Which train was late? I won the race. Gané la carrera. Entonces la pregunta obvia sería, ¿quién ganó la carrera? Who won the race? Entonces, por consiguiente, las preguntas, por ejemplo, what happened today? Which film is best? Who phoned me? ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál es la mejor película? ¿Quién me llamó? Pues no requieren del verbo auxiliar do. Estamos averiguando sobre un sujeto. Bueno, como el tema realmente de cada una de las palabras interrogativas no es tan corto, digámoslo así, recomiendo que vea cada uno de los videos que demuestra claramente el uso de cada una de estas palabras en sus diferentes formas, que tienen diferentes combinaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que LinguaVid es una puerta abierta al mundo.